Venimos a hablar, me han invitado a hablar de esta fórmula que ha hecho el ministro Pratgay y el presidente Macri para pagar a los llamados fondos buitres, acordado o autorizado por el juez Tomás Griesa, y también que esta fórmula contiene dudas de qué pasa con los que no están en el litigio. Bueno, yo quiero empezar por algo que es distinto. Primero, no estoy de acuerdo con todo cómo se está presentando el tema y las razones que se invocan y la mirada, la forma de ver la Argentina. Y quiero hablar de lo que no habla esta ley, que es de la deuda externa, de las causas de la deuda externa, de cómo se motiva, qué hay detrás de la deuda externa, porque la deuda externa, lo digo con mucha responsabilidad y mansamente, es el lugar o la forma donde está presente la más grande corrupción que tiene y ha tenido la República Argentina. Se ha hecho a través de la deuda externa. Y detrás están los grupos, las clases o los grupos dominantes de la Argentina y del mundo. La deuda externa, y permítame, no voy a demorarme mucho, pero déjenme que cuente lo que pienso, porque he hablado muchas veces de este tema y me parece importante decirlo, aunque ustedes ya seguramente lo saben. En el 1500 nació el último Inca, Atahualpa. Y cuando llegó Pizarro, lo capturaron al Inca y lo condenaron por ocultamiento de tesoro. Y ahí lo aprisionaron al Inca. Y el Inca estaba en una cárcel en Cajamarca, Perú, y en esa cárcel los carceleros, uno de ellos, tres de ellos eran capitanes del ejército de Pizarro y uno más siempre iba, que era el tesorero de Pizarro, y iban a jugar al ajedrez. Al Inca sabemos que le pidieron que para liberarlo llenara 3 habitaciones de más o menos 5 metros por 7 a la altura de donde alcanza el brazo, que supongo que los españoles habrán saltado para que llegue más alto, y lo obligaron a llevar oro hasta tapar y llenar la habitación, una habitación de oro y 2 de plata. Bien, lo llenaron los incas y ahí estaban. Y después apareció esto del ajedrez. Empezaron a jugar al ajedrez en la cárcel donde estaba el Inca. Y el Inca se paraba al lado de uno, el capitán que se llamaba Tolosa, a mirar los partidos. Un día estaba jugando con el tesorero, que era aquel del oro y la plata, y Pizarro. Y Tolosa va a mover, supongamos el caballo o el alfil, y lo toca el Inca. Y le dice, move el castillo, refiriéndose a la torre, ¿no? Move el castillo allá. Y gana el partido el capitán carcelero. Quedaron asombrados y le contaron a Pizarro. No sé si será una exageración o no, pero dice que ese día, ordenó Pizarro que lo mataran. Lo mataron al Inca. Todos sabemos esta historia. Pero yo creo que ese día nació la deuda externa y el pensamiento único. La deuda externa y el pensamiento único. Así nació. Después, el opresor tomó esto como una costumbre y pensó que el oprimido siempre se iba a someter. Y llegó a la Argentina esto cuando lo primero fue la Baring Brothers, donde no pudieron poner preso a nadie, no había falta porque los propios oprimidos o los representantes aparentemente de los oprimidos o los Judas de los oprimidos firmaron aquel acuerdo de la Baring Brothers. El acuerdo de la Baring Brothers era de 1 millón de libras esterlinas, un empréstito. Ese empréstito, en un primer momento decía el 85% del empréstito entra a la Argentina y el 15% es lo que la Baring Brothers se cobra de comisión adelantada. Y después hay que pagar. Rivadavia forma una comisión
No me acuerdo los nombres, pero si caminamos por la calle de la ciudad de Buenos Aires los van a encontrar a los nombres en algunas calles. Esa comisión dijo, no hagamos esto, hagamos algo un poquito mejor para los bolsillos de los judas de los oprimidos. Dice, bueno, hagamos 70 y 15 y vamos con la Baring Brothers en la diferencia del 15. A la Baring Brothers le dio vergüenza. Dice, no, es mucho, 7,5 más. Con 2,5 nos conformamos. Y está escrito. 12,5 se quedaron la comisión y el resto la Baring Brothers. Y después vino lo que vino. Ese empréstito tenía un fin determinado, que era la creación de pueblos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, cercanos a Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires y además cloacas y agua potable. No se hizo nada de eso, llegó el dinero, empezó una suerte de bicicleta financiera y después se puso para la guerra contra el Brasil. Y por supuesto, esto siguió y terminó sumándose a la deuda externa de la Baring Brothers, millón de libras esterlinas. Llegó la generación del 80, que aumentó la deuda externa en forma considerable. Y llegó el 45. Y yo voy a decir algo que no se acuerdan por ahí del 45, que creen que solo Bradel o Perón. Había algo más profundo todavía que Bradel o Perón. Había una sectina de Martín Fierro que decía, y se ponía a veces en las paredes, a veces algún diario lo publicaba con el nombre, abajo se ponía Perón. Decía, hecho a correr la bola que algún día de parar, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague un hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Ese criollo fue Juan Domingo Perón, que tomó el tema de la deuda externa y dijo, no podemos tener una deuda externa, no podemos endeudarnos, no debemos endeudarnos, porque perdemos soberanía, perdemos poder de decisión. Y bueno, y esa teoría la llevó a la práctica y un 9 de julio de 1947 declaró la independencia económica. Bien, después siguió el gobierno de Perón y terminó, y en el año 52 se llegó a un punto que la Argentina no lo toma como algo glorioso, que debería ser glorioso. No solo no teníamos deuda externa, sino que teníamos créditos externos por 5.000 millones, nosotros éramos los acreedores, por 5.000 millones de pesos, moneda nacional, que en ese momento era mucho, no sé si eran casi equivalente a los dólares. Después vino el gobierno de Aramburu, que endeudó a la Argentina por 1.000 millones más. Por 1.000 millones, ya no teníamos más crédito, lo endeudó por 1.000 millones. Después vino el gobierno de Frondizi, que bueno, con Alzogaray, voy a acordarme el nombre, con Alzogaray, que lanzaron el plan Larkin. Nadie se acuerda del plan Larkin, y que era un plan de endeudamiento de la Argentina para modificar los ferrocarriles. Para imponer el plan Larkin de modificar los ferrocarriles, que había que cerrar, creo que cambiar 32% o cerrar 32% de las vías, y había que producir un ajuste en los trabajadores, etcétera, etcétera, que generó la ley marcial, la defensa de los trabajadores ferroviarios y una situación de la Argentina de lucha de los oprimidos que realmente merece recordarla cada vez por lo que significó el esfuerzo de la clase trabajadora para defender a la Argentina. Bueno, con ese plan hubo presos y hubo torturas y todo lo que pasó. Bueno, llegó después el gobierno de Onganía Lanusse, que dejaron a la Argentina más o menos con más de creo que eran 4.700 millones de dólares. Y vino Perón, con muchísima sabiduría y con una enorme ganas de unir a los argentinos. Y con un plan que no era de ajuste, era de crecimiento espectacular. Y en su discurso acá en el Congreso argentino, dijo que el tema que le preocupaba era la deuda externa argentina. 4.700 millones. Para nosotros sería hoy como hablar de nada. Y a Perón le preocupaba porque esa deuda nos encadenaba. Esa deuda nos encadenaba. Bueno,
el gobierno de Isabel dejó 7.000 millones, la dictadura dejó 45.000 millones. Y nos vamos a detener en el tema de la dictadura porque acá apareció un procedimiento distinto. El procedimiento era el Estado, a través de las empresas del Estado, pedir créditos, los dólares llegaban al Tesoro, se quedaban un tiempo en el Tesoro, el tiempo suficiente, y miren qué parecido a las cosas que pasan ahora. La cosa era fácil, las grandes empresas compraban dólares en el momento oportuno, les anunciaban la fecha de la devaluación y entonces compraban dólares. Y los dólares entonces nunca llegaban a los destinos ni para ninguna función específica la deuda. Se compraban deudas con fecha conocida, se conocía la fecha de la devaluación y entonces o cuando iba a crecer, iba a haber inflación y ahí se compraban los dólares. Así hubo un enorme enriquecimiento de grupos que después fueron desnudados en el caso Olmos por el juez Ballesteros. Bueno, después siguió el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín no tomó el toro por las astas. Siguió como pateando la deuda y con el argumento de hay que honrar a la deuda y hay que honrar la deuda, no sé qué es eso, pero bueno, y empezó como a patear la cosa. Y saben que el error que cometió, que nunca la mensuró, nunca dijo esta es la deuda externa, nunca. Y cuando aparecía alguien y reclamaba intereses, pagaban los intereses y tiraban para adelante. Así creció a 47.000 millones. El gobierno de Menem cometió uno de los peores errores. Hizo lo que se llamó Plan Brady. Pero ¿cuál fue el error de entrar en el Plan Brady o el Plan Brady? El Plan Brady tenía un enorme interés en borrar la causa. Borrar la causa. Entonces, claro, desaparecieron los deudores y aparecieron los bonistas o el detentador del bono. ¿Y a quién se le debe y por qué? No se sabe. Borró la causa. Y ahí aparecieron las primeras prórrogas de jurisdicciones, que como se pagaban y no aparecían jueces que se apropiaran de la jurisdicción que es soberanía de la Argentina y, bueno, como que no pasó nada. El gobierno de la Rúa aumentó, creo que un porcentaje no muy grande de la deuda, pero también se aumentó. Voy a saltear el único gobierno que hizo otra cosa, porque bueno, después siguió el gobierno de Kirchner, cuando estaba la suspensión del pago de la deuda, volvió a cometer el mismo error de Brady. Volvió a borrar la causa y ahora un nuevo bono y nuevos bonistas y nueva prórroga de jurisdicción. Esto es clave. Se borraron las causas y ya conocía el gobierno de Duhalde, el gobierno de Kirchner, Cristina y ahora el de Macri. Conocen todos el caso Olmos, del juez Ballesteros. Y prorrogaron la jurisdicción. En la prórroga de jurisdicción, al juez Griesa, el juez Griesa es una persona que, como juez de los Estados Unidos, es hiper respetable. Nació en el año 30 y bueno, estudió en las mejores universidades de Estados Unidos, Harvard, Stanford, y bueno, y ha tenido actuaciones notables en la defensa del medio ambiente, etcétera, etcétera. Es una personalidad, bueno, pero no tiene por qué tratar los problemas de la Argentina, salvo que nosotros le demos la jurisdicción. Le dimos la jurisdicción, le dimos. Y el juez Griesa, sabiendo esto, cuando la Argentina hacía mucha bulla con su juzgado, se presentó en la Argentina, está en una de las primeras audiencias cuando él está actuando, cuando se produce el primer fallo conflictivo. A posterior de ese fallo se sienta la delegación argentina y el juez Griesa le hace 3 preguntas. ¿Están de acuerdo la delegación argentina con que esta sea la jurisdicción? Sí, contestó la Argentina. ¿Están de acuerdo que el juez sea, el titular sea él, Tomás Griesa? Sí, dijeron. ¿Están de acuerdo si el fallo sale a favor o en contra de cumplirlo? Sí, dijeron. Esto sucedió.